Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar viendo nuestro video. Somos estudiantes de la Universidad Católica de El Salvador, Ciencias de la Salud, doctorado en Medicina. Este día queremos compartir con ustedes el tema de la cetoacidosis diabética. Los nombres de los encargados de impartirles este tema pues estarán apareciendo en la parte de abajo. Y pues para dar inicio vamos a comenzar definiendo lo que es la cetoacidosis diabética, sabiendo de que esta es una situación clínica que es producida por un déficit absoluto o relativo de la insulina. Se caracteriza por un trastorno metabólico que consiste en 3 anormalidades concurrentes. Veamos cuáles son esas anormalidades. Las 3 anormalidades concurrentes más frecuentes que se presentan en una cetoacidosis diabética son, en primer lugar, la hiperglucemia, que consiste en altos niveles de glucosa en sangre, hipercetonemia por una elevada producción de cuerpos cetónicos, que nos va a dar como resultado pues una acidosis metabólica debido a la gran cantidad de cuerpos cetónicos que vamos a estar teniendo en nuestro cuerpo. En cuanto a su epidemiología, tenemos que está asociada principalmente a la diabetes mellitus de tipo 1, aquella que se puede presentar en niños o en adultos jóvenes. Estos pacientes también pues son conocidos por tener lo que es una insulinodependencia. También puede presentarse en pacientes diabéticos de tipo 2, pero bajo algunas condiciones que nos generen estrés extremo, y en este caso los pacientes son insulino resistentes. Por otro lado, la incidencia de la cetoacidosis diabética suele ser mayor en niños pequeños y también en personas con estatus socioeconómico bajo. ¿Por qué en niños pequeños? Pues porque este tipo de diabetes, la diabetes mellitus de tipo 1, se asocia bastante también con los niños pequeños. Entonces, por esa podría ser una de sus causas. La incidencia anual varía de 4,6 a 8 casos por cada 1000 pacientes con diabetes mellitus de tipo 1 al año. Y la mortalidad depende más que todo de lo que es la edad del paciente. ¿Qué tiene que ver la edad del paciente? Bueno, pues pacientes mayores de 65 años siempre tienden a estar en mayor riesgo que los adultos jóvenes. En este caso, las tasas de mortalidad se mantienen entre un 3,4 a 4,6%. Claro está también de que este tipo de pacientes son más vulnerables por el hecho de que ya tienen presencia de otro tipo de enfermedades crónicas que los podrían hacer más vulnerables. Es importante mencionar que no ha existido una reducción de las tasas de mortalidad durante lo que son los últimos 20 años. Entre sus principales factores precipitantes podemos mencionar una diabetes que aún no ha sido diagnosticada. Como segundo lugar, aquellos pacientes que tienen un nulo o falta de apego terapéutico, por tanto, insuficiente insulina. Diabetes descompensada, por aquellos agentes infecciosos que puedan entrar a nuestro cuerpo y, valga la redundancia, nos generen una infección. Por el consumo de drogas y los efectos adversos que nos podrían estar generando las mismas, por tener altos niveles de estrés, también por el consumo excesivo de alcohol, el embarazo, infarto al miocardio y accidentes cerebrovasculares o cualquier alteración neurológica. Ahora bien, no solamente estos son factores precipitantes, hay muchos otros, como por ejemplo lo que son los sangrados gastrointestinales, un accidente cerebrovascular, una pancreatitis, sepsis, etcétera. Hay muchos. Es importante mencionar que en aproximadamente una cuarta parte de pacientes no hay una causa precipitante identificable. Para explicar lo que es la fisiopatología de la cetoacidosis diabética, es importante conocer a grandes rasgos cómo es que actúa la glucosa y la insulina en sangre. Nosotros en nuestros capilares sanguíneos siempre tenemos ciertos niveles de glucosa y ciertos niveles de insulina,
Pero ¿qué pasa cuando nosotros ingerimos alimentos principalmente ricos en carbohidratos? Los niveles de glucosa que ya estaban dentro de nuestros capilares sanguíneos se van a ver alterados. Entonces, lo que sucede es que se va hacia lo que son las células para ser transportados, formar ATP y realizar diferentes funciones en el cuerpo, y así se evita que se cree o que se genere una hiperglucemia. Pero ¿qué es lo que necesita la glucosa para poder entrar a la célula? Muy bien, entonces cuando nosotros ingerimos estas cantidades de carbohidratos y se aumentan los niveles de glucosa, también deben aumentar los niveles de insulina. ¿Para qué aumentan los niveles de insulina? Pues el nivel de insulina aumenta porque la insulina es quien contiene la llave o el receptor que se va a unir al GLUT4 de la célula para poderle facilitar la entrada a la glucosa. Y una vez que la glucosa logra entrar a nuestra célula, se generan otra serie de procesos dentro de ella para poder formar el ATP. Pero con esto se evita que se aumenten los niveles de la glucosa en sangre y así se evita una hiperglucemia. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Para comenzar, es importante mencionar que esta es originada principalmente por un déficit absoluto o relativo de insulina. La insulina es una hormona hipoglucemiante. En la regulación de la glucemia intervienen un tipo de hormonas, ya sea hiperglucemiantes o contrarreguladoras. Estas pueden ser de acción rápida, como la adrenalina y el glucagón, o de una acción más lenta, como la somatotrofina, los glucocorticoides, la prolactina y la tiroxina, cuyo aumento tiene un rol en la fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Tenemos pues que predomina en la cetoacidosis diabética, siempre predomina lo que es un déficit de la insulina y también el incremento de las hormonas contrarreguladoras. Entre muchas de las funciones de la insulina se destaca lo que es su papel de favorecer la entrada de la glucosa en determinados tejidos por estímulo de un transportador que es el GLUT4. Esta función permite clasificar a los tejidos en insulinosensibles y en insulino-insensibles. En el caso de los tejidos insulinosensibles, estos no pueden utilizar la glucosa como fuente de energía en ausencia de la insulina. Entre ellos podemos mencionar el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Y los tejidos insulinosensibles sí pueden utilizar lo que es la glucosa como fuente de energía en ausencia de la insulina, y entre ellos se encuentra lo que es el tejido cerebral y los eritrocitos. En estos tejidos insulinosensibles, donde ocurren cambios metabólicos importantes, principalmente es en ellos donde ocurre, producidos por el déficit de lo que es de la insulina. Si bien están íntimamente relacionados, separaremos lo que son las consideraciones sobre el metabolismo intermedio, ¿verdad? Para comenzar, tenemos que se da por tres factores. El primero de ellos es la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono. La hiperglucemia típica de la cetoacidosis diabética se va a producir básicamente por dos grandes mecanismos. El primero de ellos es de que en todos los tejidos que son insulinosensibles hay una disminución de la entrada y la consiguiente utilización de lo que es la glucosa. Y el segundo es que en el ámbito hepático se produce un aumento de la glucogenólisis y fundamentalmente la gluconeogénesis, por lo cual aumenta lo que es el nivel de la glucosa circundante. El otro es la alteración del metabolismo de los lípidos y el origen de los cuerpos cetónicos, que es el que más caracteriza lo que es la cetoacidosis diabética. El aumento de las hormonas contrarreguladoras juega lo que es el rol más importante en esta fase, junto con el déficit de la insulina. Por un lado se aumenta lo que es la lipólisis, originando un aumento de los ácidos grasos libres, y estos ácidos grasos se metabolizan por medio de lo que es la oxidación incompleta, ya que el ciclo de Krebs se encuentra bloqueado y generan cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a ser originados principalmente en lo que son las mitocondrias de los hepatocitos.
Este mecanismo se denomina cetogénesis y este da origen a lo que son los ácidos acetoacético, al beta hidroxibutírico y también a la acetona. Entonces, a su vez, también provoca una disminución de la utilización periférica de los cuerpos cetónicos, motivo por el cual se mantiene y aumenta lo que es su nivel circundante. Como resultado, en este caso, tendríamos lo que es la cetonemia o una acidosis metabólica. Hay otro factor que es muy importante conocerlo, aunque ya llegamos a lo que es la acidosis metabólica, pero podría producirse también una alteración en el metabolismo de las proteínas. En este caso estaría aumentada la proteólisis, originando lo que son aminoácidos en el hígado, y estos son utilizados como precursores en la gluconeogénesis. Es importante mencionar que la cetoacidosis diabética se puede clasificar como leve, moderada o severa. En los tres casos, la glucosa va a estar por arriba de los 250 miligramos por decilitro. Pero vamos a enfocarnos principalmente en tres aspectos clínicos que a nosotros nos interesarían más. El primero de ellos es el nivel del bicarbonato, cómo ese paciente tiene sus niveles de bicarbonato. En una cetoacidosis leve vamos a encontrar niveles entre 15 y 18, en una moderada de 10 a 15 y en una severa menos de 10. En cuanto al pH arterial, si es leve va a estar entre 7.25 y 7.30, en una moderada de 7 a 7.24 y severa menor de 7, o sea, demasiado ácido. Otro aspecto que nos interesa mucho es el estado mental del paciente. Si es una cetoacidosis leve va a estar en un estado de alerta, si es moderada va a estar en alerta o somnoliento, y si es severa el paciente va a presentar un estado de sopor o coma. En este caso, el paciente tendría que ser tratado en cuidados intensivos. Por otro lado, siempre vamos a tener presencia de cetonas urinarias y de cetonas séricas. La osmolaridad en este caso suele ser variable y el anion gap va a verse en el caso de la cetoacidosis leve por arriba de 10, en la moderada arriba de 12 y en la severa también arriba de 12. Bien, y las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética son las siguientes. Vamos a encontrar a un paciente diabético casi siempre con piel seca y caliente. También el paciente va a estar presentando mucha sed o boca muy seca. Va a estar en un estado de debilidad o somnolencia. Va a estar produciendo grandes cantidades de orina. En este caso entraría lo que es la triada del diabético, que es la poliuria, polidipsia y polifagia. También gran cantidad de azúcar y cetona en la sangre y en lo que es la orina. Va a haber un aliento con olor a frutas y falta de apetito. Puede tener también visión borrosa, náuseas y posibles vómitos, y va a ser de comienzo lento y también progresivo. Por otro lado, puede haber también lo que es una pérdida de peso, astenia y dolor abdominal. El paciente también podría estar presentando taquicardia, hipotensión, respiraciones de Kussmaul, que son las que están en la imagen de la derecha, cambios en el estado mental y también glucosuria. Entre sus principales complicaciones tenemos lo que es una hipoglucemia, una recaída de cetoacidosis, hipocalemia, que también podrían producir lo que son arritmias, una alergia insulínica, una resistencia insulínica, un edema pulmonar, que en este caso podría darse más que todo en lo que son adultos, y estas son complicaciones fatales.
rara vez ocurren en los niños, pero la presión parcial de lo que es el oxígeno disminuye progresivamente durante el tratamiento. Esto podría ser secundario también a un incremento del líquido intrapulmonar y a la disminución de lo que es la distensibilidad pulmonar. Estos cambios son bastante similares a los que ocurren a nivel cerebral, pero ya vamos a hablar un poco de un edema que se produce también a nivel cerebral. La trombosis vascular es otra de las complicaciones observadas, y esta es más que todo por el incremento de la viscosidad del plasma y el desarrollo de la aterosclerosis. Como ya les decía, también se puede presentar un edema cerebral. Pues es una complicación de la cetoacidosis, es muy frecuente, suele verse más que todo en lo que son los niños. Se presenta entre el 1 y 2% de niños con cetoacidosis. Una tercera parte de los niños que lo presentan puede morir, mientras que la otra tercera parte desarrolla lo que es un daño neurológico permanente. El edema cerebral es una de las principales causas de mortalidad en estos niños con diabetes, y representa lo que es el 31% de muertes relacionadas con la cetoacidosis, 20% de los fallecimientos también relacionados con lo que es la diabetes mellitus. En este caso tenemos de que se puede presentar por diferentes mecanismos, pues entre ellos incluyen lo que son cambios bruscos en la osmolaridad intra y extracelular, una acidosis del sistema nervioso central, hipoxia cerebral, también administración excesiva de líquidos, y pues ante un estado de hiperglucemia. En este caso lo que sucede es que se acumulan sustancias osmóticamente activas en el cerebro llamadas osmoles biogénicos, que mantienen estabilidad neuronal, evitando lo que es la deshidratación intracelular, y como resultado de la disminución brusca de la osmolaridad, al instaurarse el tratamiento de cetoacidosis, existe paso de líquido hacia lo que es el interior de las neuronas, y secundario al incremento de la osmolaridad intraneuronal puede originarse lo que es el edema cerebral. El diagnóstico siempre lo vamos a iniciar con un examen físico. ¿Por qué? Bueno, pues es importante que busquemos lo que son signos de deshidratación en el paciente, y también manifestaciones patológicas que hayan desencadenado el cuadro. Es muy importante revisar de manera exhaustiva signos de infecciones en todos los aparatos. ¿Por qué? Pues porque, como ya les decía anteriormente, pueden haber algunos agentes que podrían estarnos desencadenando lo que es la cetoacidosis diabética. No debemos olvidar también el examen de mucosa nasal, mucosa oral, vaginal, oídos, dentadura, faringe, sistema respiratorio bajo, sistema urinario, piel, faneras, tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Recordémonos de que principalmente en la cavidad nasal nosotros podríamos encontrar residuos de algún tipo de droga que tal vez el paciente haya estado utilizando, y podría desencadenarnos también lo que era la cetoacidosis diabética, que ya lo mencionamos en lo que eran sus causas. Y también hay otra serie de exámenes complementarios que se le van a hacer al paciente, y los vamos a ver a continuación. Entonces es importante dar inicio a las pruebas ya de laboratorio complementarias, pues principalmente tomando lo que es la glucemia al paciente para determinar sus niveles de glucosa en sangre. También vamos a evaluar lo que son los cuerpos cetónicos en sangre, pero este tipo de pruebas no se encuentra disponible en cualquier centro hospitalario, entonces es importante tomar eso en cuenta. Los cuerpos cetónicos en la orina, para ello vamos a utilizar lo que es el INVERT, o también lo que son las tirías reactivas. Otra de las pruebas que son fundamentales para poder hacer diagnóstico de la cetoacidosis diabética es la gasometría arterial.
Esta pues es una medición de la cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono que se encuentran presentes en sangre. Este también puede determinar lo que es el pH de la sangre. La sangre generalmente se va a tomar de una arteria, pero en algunos casos pueden ser tomados también de alguna vena. Puede tomarse de lo que son las arterias radial de la muñeca, la femoral o la arteria braquial. Lo que hace el personal de atención médica pues es evaluar la circulación de la mano antes de sacar la muestra de la sangre, en donde, ¿cómo se hace? Pues se introduce lo que es una pequeña aguja a través de la piel hasta llegar a la arteria, y posteriormente que se hace la extracción de la sangre se manda la muestra a lo que es un laboratorio para hacer su análisis respectivo. Tenemos también lo que es el ionograma, que el ionograma sirve más que todo, bueno, es un análisis de electrolitos en suero. Este es una prueba de sangre que va a medir lo que son los principales electrolitos del cuerpo. Estamos hablando de lo que es el sodio, cloruro, potasio y bicarbonato principalmente. Los niveles anormales de cualquiera de estos, claro está que nos podrían estar indicando un problema de salud grave o potencialmente mortal. Pues se usa más que todo para una rutina de un perfil metabólico completo, y también sirve para averiguar lo que es si hay un desequilibrio de los líquidos a nivel ácido-base en el cuerpo. Los electrolitos se suelen medir al mismo tiempo, pero a veces se miden por separado. Si, por ejemplo, el profesional de la salud sospecha que hay algún problema con un electrolito específico, puede pedir otro tipo de pruebas para examinar eso. Pues la importancia del ionograma es porque, bueno, se hace más que todo cuando el paciente presenta síntomas como náuseas, vómitos, confusión o latidos irregulares del corazón como arritmias. Lo que se hace es que se toma una muestra de la sangre también de una vena o de un vaso con una aguja pequeña, y después de insertar la aguja se extrae un poco de sangre, y de esta forma también se manda a lo que es el laboratorio para tener su respectivo análisis. Por otro lado, también tenemos lo que es la medición de la osmolaridad en sangre y también en orina. También podríamos hacer lo que es un electrocardiograma, una radiografía de tórax, lo que medir la creatina y la urea, también un ultrasonido buscando lo que es un embarazo o alguna otra alteración. Podríamos hacer muestras de orina, la creatina y la urea, que ya la mencionamos, y en algunos casos de sospecha de sepsis también agotar posibilidades para localización del probable foco infeccioso. En el caso de los cultivos podría ser de secreciones respiratorias, hemocultivos, urocultivos, de lesiones de la piel, en el caso que proceda, y de ser necesario también ante la probabilidad de sepsis del sistema nervioso central, pues una punción lumbar con examen de líquido cefalorraquídeo. También otros que son un poco menos frecuentes, la amilasa pancreática y las enzimas hepáticas. De no existir lo que es la posibilidad del inograma o la gasometría, que no se tienen disponibles en cualquier hospital, podría remitir el caso a un centro asistencial que sí cuente con estos estudios, ya que son como fundamentales a la hora de hacer un diagnóstico de cetoacidosis diabética. El pronóstico de la cetoacidosis diabética, pues las tasas de mortalidad por lo general son de menores del 1%. La probabilidad es más alta en lo que son adultos mayores de 65 años y en pacientes con otras enfermedades potencialmente letales. En el caso de que se presente shock o coma en el ingreso del paciente, pues esto sí nos indicaría lo que es un peor pronóstico para la vida del paciente. Las causas principales de muerte son el colapso circulatorio, la hipopotasemia y también infecciones. Y alrededor del 50% de niños con edema cerebral se recupera, pero el 21% de niños pues podría sufrir lo que es secuelas neurológicas, y el 21% de estos niños podrían fallecer. De la prevención, lo más importante es la educación del paciente.
que esta más que todo se enfoca en hacerle ver al paciente la importancia de una dieta, de someterse a una dieta hipocalórica, ya que una dieta rica en carbohidratos le perjudica grandemente, porque él no tiene la misma capacidad de poder utilizar esa glucosa o de poder metabolizar esos altos niveles de glucosa que tiene en su sangre como una persona que no es diabética. También es importante que no abandone el tratamiento, que siempre se siga con un apego terapéutico y que se aplique el medicamento tal cual se le dijo y la dosis también adecuada, porque hay pacientes que suelen aplicarse dosis erróneas y se ven graves consecuencias a causa de eso. También hacerse pruebas de control. Siempre el hecho que el paciente se sienta bien no quiere decir de que se encuentre completamente bien. Entonces es importante que se esté chequeando y que siempre se someta a lo que el médico le indique. Bueno, y de nuestra parte, pues esto ha sido todo. Ha sido un gusto compartir con ustedes este tema. Esperamos que en verdad les haya servido mucho y que haya sido de su completo agrado. Muchas gracias a todos por haber visto nuestro video.